Dice que en la semana va el regalito para el arbolito. Dice, un abrazo, me hizo Horacio Melo que está viendo. Ah, sí. No, yo dije... Acusó recibo. Hizo una broma nomás, Horacio. Bueno, Claudio, hice una broma también, ¿eh? Yo bueno, simplemente le sumé los regalitos de los que integran el... Bueno, voy a hablar con el doctor Melo a ver si compramos entre los dos. Coinciden. Bueno, Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Evaluación ya prácticamente, ¿no? En cada uno de los ámbitos. Estamos ya, sí, en etapa de evaluación, de exámenes, y bueno, exámenes también de revisión de las actividades que también hacen las empresas, como hablábamos recién. Siempre viene la etapa de balance, no contable, sino un balance de las actividades laborales que se han tenido, de los logros que se tuvieron, de los desafíos que vienen. Y bueno, es importante también hacer una revisión de la proyección de las organizaciones de acá también a un par de años, al año que viene. Y si esa organización está en crisis, ¿qué es lo recomendable? Bueno, la palabra crisis, como todos dicen, crisis es una oportunidad. Bueno, sí, es verdad, pero digamos, la palabra etimológicamente tiene un significado. La palabra crisis es destrucción. Sí. La crisis no es una oportunidad, la crisis puede generar una oportunidad porque, como dice, después de la destrucción viene el renacimiento de algo nuevo. Por eso siempre el desafío de salir de una tormenta hace que una persona salga más fortalecida, si tomó las decisiones adecuadas, hizo el giro del timón necesario, actuó y no se paralizó, se quedó frente al conflicto, frente a la crisis. Digamos, las empresas afrontan crisis todo el tiempo. Bueno, el problema que está viviendo Europa y esto con el tema de las empresas se están volviendo locas porque no conocen la crisis por ahí profunda. En Argentina, como está acostumbrado el empresario argentino, ya tiene el ADN, genéticamente, el manejo de la crisis porque tuvimos muchísimas crisis. Ahora estamos viviendo momentos de tranquilidad y entonces es bueno también en los momentos de tranquilidad también estar preparado. Y como se cumple un ciclo de 10 años, ya hay una suerte de a ver por dónde viene la historia. Uno piensa que algo y los ciclos cada vez son más cortos, ¿no? Sí. Si mirás un poco la historia, ¿no? Claro, son más cortos y aparte en poco tiempo se generan muchísimos cambios. Entonces lo importante es que todos los cambios positivos, los proyectos, las cosas pendientes, hay que hacerlas en épocas de bonanza, digamos, en épocas de donde yo estoy trabajando bien, no esperar que venga un problema para empezar a realizar cosas pendientes porque es el peor momento, es donde hay que reducir un montón de cosas y ahí se pierde por ahí capacidad operativa. Y como vemos en la placa, las crisis nos presentan una posibilidad espectacular como para generar una ventaja competitiva. Digamos, es que nos brinda el marco. Ahí es el principal desafío para una empresa de poder desplegar toda su creatividad o los desafíos que tiene que generar frente al otro. Porque en una crisis ahí las acciones que se instrumenten van a generar una diferencia que le saque frente a la competencia o al competidor. Por eso... Eso sí dice que la crisis es una oportunidad. Claro, es una oportunidad para también despegar también del resto, porque algunos quedan, como yo te decía, paralizados y otros accionan o responden. Tenemos varios consejitos también para darle a las empresas, a los gerentes, también cómo actuar frente a la crisis, porque a veces se toma por ahí muy a la ligera y casi se toman reacciones, como si fueran reacciones químicas que tiene la empresa. Por ejemplo, hay crisis, bajaron las ventas, listo, vamos a despedir personal. Eso también lo vamos a ver ahora más adelante, que también no es tan fácil, tampoco es lo aconsejable, porque es como una reacción casi automática. A veces no se justifica, no pasa por ahí. A veces, como se dice, se reduce el músculo y no la grasa. También en este tipo de reacciones, ¿no? Hablando de Horacio. Sí, hablando justo también de las comidas navideñas. ¿Viste? Tomaste los mensajes de Horacio. Sí, estuvo muy lindo el programa, la entrevista, espectacular. Bueno, hay un proceso en la etapa de las crisis. Cuando hay una crisis y hay una falta de información por parte de las organizaciones o hay una indiferencia frente al problema, ¿qué genera? Genera rumores, genera incertidumbre. Porque no se comunicó el problema, ve la empresa o el equipo ve que algo está pasando mal y se encuentra un ambiente de zozobra. ¿Cómo no nos comunica? Y empiezan los rumores y empiezan a crearse grandes mitos que por ahí sobredimensionan el problema y no permiten también a la empresa hablar en claro. Por eso es bueno comunicar el problema, decirles a la gente qué es lo que hay que hacer. Bueno,
y ese proceso se desencadena en el efecto bola de nieve, en graves conflictos, un grave problema, porque hay una falta de motivación, una falta de compromiso del personal frente a esta poca comunicación o poca claridad. Cuando no se habla claro, cuando no se comunica el problema y no se comparte el problema, se provoca esto, una especie de desapego por parte del equipo frente al conflicto, y empiezan a desesperarse. Y debe ser lo peor la inestabilidad. Claro, la incertidumbre, la posibilidad de perder trabajo, y empiezan a ver, cada vez que se reúnen los gerentes o hay algún encuentro, empiezan a decir, uy, mirá, van a tomar esto, van a hacer esto, nos van a echar o va a pasar lo otro. Entonces es muy bueno tener en claro, hablar con la gente, el proceso de comunicación, compartirlos y hacer parte del problema. Una de los principales consejos que podemos decir, que hay que decirles al público interno y también al público externo de qué situación estamos. Y siempre tomar a la crisis como que va a ser siempre peor de lo que parece, y no minimizar el problema, porque puede haber un problema y los grandes conflictos comienzan con pequeños problemas. Cuando no se le dan importancia, no se atienden los pequeños problemas, se desencadenan grandes conflictos porque no se atendieron a tiempo. Esto es como una enfermedad, ¿no? Donde no estoy dando respuesta. Entonces lo peor que hay es la indiferencia frente a la crisis, y siempre las cosas van a ser peor de lo que parecen. Siempre tomar esa actitud es muy buena, actitud defensiva frente al conflicto, porque va a permitirme a mí estar preparado frente a un conflicto de gran magnitud, haberle dado la importancia en el momento adecuado. Tenemos también acciones frente a la crisis, como vemos en la placa. Muy interesante hablar de crisis y no de apocalipsis, por ejemplo, y pensar que las crisis empiezan y terminan. Los empresarios tienen que estar convencidos de eso. Nunca una crisis duró, como dicen, no hay mal que dure 100 años. Pero, decir, las crisis van y vienen, y la crisis pasó y dejó algo. Entonces, no es la muerte de la empresa. Además, las empresas salen fortalecidas, como habíamos hablado. Lo importante es tomar recaudos, la liquidez del negocio, es muy importante cuidarla, no endeudarse. A veces también el problema es tener demasiado stock, que en época de crisis tampoco es recomendable, porque por ahí a veces el problema hay demasiado dinero parado y no está librado a inversiones o a nuevos proyectos. Administrar los recursos de manera eficiente, pedir asesoramiento financiero y apoyarse en el personal. El tema del personal es clave. Como yo te decía, la primera reacción es despedir a la gente, y no siempre. La mejor instrumentación que se puede hacer en épocas de crisis es apoyarse en el personal. El personal con experiencia, el personal que ya estuvo durante todo un proceso con nosotros trabajando, es el mejor aliado para ayudarnos a superar la crisis. Porque si despedimos a un empleado, sobre todo que tenga experiencia, luego cuando pasa la crisis, que seguro va a pasar, tenemos que volver a capacitarlo, a formarlo, y es pérdida de tiempo, pérdida de inversión y pérdida de capacidad operativa de la organización. Y salvo que el empleado ya no quiera. Claro, no, por supuesto que quiera irse. Pero lo importante es esto, a veces reasignar funciones. Bueno, no hay tantas ventas, bueno, reasignamos, lo ponemos en cobranzas, o lo ponemos a trabajar en un proyecto que lo teníamos parado, como tenemos capacidad ociosa disponible, bueno, vamos a trabajar este proyecto que lo teníamos detenido, y para que se pueda desarrollar tranquilo y pensando que siempre se va a salir, y dándole la seguridad a la gente de que ellos van a ser parte del problema, también van a ser parte de la solución. Es muy interesante esto. Bueno, como decíamos, la crisis es peor de lo que parece. Tomar ese consejo, digamos, de estar alerta frente al conflicto. En las organizaciones no existen los secretos. Como te decía, si hay secretos se generan rumores. Los rumores generan grandes conflictos, pérdida de motivación, pérdida de confianza y pérdida de compromiso. Y además, la competencia va a describir nuestro problema de la peor manera. Digamos, nosotros tenemos que decir las cosas, porque si no otros, como la famosa frase que dice, reconoce tus defectos antes de que otros lo exageren. Y esto pasa de que vos tenés que decir qué problema tenés frente a tu empleado, porque la competencia te va a destruir. Después va a decir cualquier barbaridad de lo que está ocurriendo internamente. Los procesos y las personas sufrirán cambios. Siempre después de una crisis hay consecuencias, hay caídas, hay bajas, y también se pierden un montón de cosas. Pero hay que estar convencido de que siempre después de un conflicto sale fortalecida la empresa, siempre sale más fuerte. Como todas las personas que tienen un problema y lo superan,
salen mejor paradas, mejor preparadas para el futuro y para poder, digamos, desplegar mejores acciones. Bueno. Tenemos también una frase de Einstein que es muy buena, que también hay que apoyarse en la innovación, por eso también hay que apoyarse en la gente, que en épocas de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Mira vos, ¿quién lo dice también? Sí, porque, claro, porque a veces se buscan soluciones mágicas y lo importante es apoyarse como una familia y buscar soluciones, donde la creatividad va a ser un gran aliado frente a la solución de problemas reales o tangibles.